allá levanta y no duerma más, allá levanta y no duerma más, que mañanita tendrá lugar, que mañanita. Las bodas de los gitanos españoles es una de las celebraciones que conservan sus costumbres desde hace miles de años. En especial en la forma de la celebración de la prueba de la virginidad de la mujer. Esta costumbre de la prueba de la virginidad de la mujer, a la hora de contraer matrimonio, en realidad era un mandamiento de Dios. Cuando algunos periodistas han preguntado a los gitanos, ¿para qué sirve la prueba de la virginidad? La respuesta ha sido, porque es para honra de los padres. En Deuteronomio 22 del 13 al 18 dice, cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Hay unos detalles que debemos examinar. Uno de ellos es el verso 15 dice, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta. Eso significa que la prueba de la virginidad le eran entregadas a los padres de la novia, y estos las guardaban. Eso significaba honrar a los padres. Las pruebas demostraban que la hija había ido pura al matrimonio, y los padres, orgullosos, podían guardar la prueba de la honra. Otro detalle importante, lo encontramos en el versículo 17, que dice, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Aquí, encontramos que menciona que, la prueba de la virginidad estaban sobre un vestido, aunque esta palabra vestido, que en el hebreo bíblico se llama, simla, aunque también se utiliza, para decir, manto, paño, o sábana. Por ello encontramos, que gitanos de diferentes naciones o tribus, utilizaban enaguas, pañuelo, o sábanas blancas. La forma de realizar la prueba de la virginidad, era como nos dice a continuación, esta gitana de Argentina. Porque ella tiene que llegar al matrimonio pura, virgen. ¿Quién nos casa? Sí. Y los padres. La tradición del gitano es que si le gustaba una chica, él la pedía para nuera para su hijo. Y si le gustaba al hijo, si estaba de acuerdo. Bueno, ahí se ponían de acuerdo los padres. Iba un día, hacía fiesta, traía comida, bebida y la pedía a su mano, con una fiesta. Y después, si la arreglaban, ponían una fecha, ponerla un mes, 2 meses, a veces ponían un año. Y acá 2 meses hacemos el casorio. Bueno, ahí se hacía el casamiento, duraba 2 días. Y ahí traíamos de todo. Ponerla que el casamiento duró 2 días. Cuando termina, ella se va con su esposo, se le pone una pollera blanca,
una enagua blanca, ahí para que si se vea si es virgen o no. Y si es virgen, después vuelven a hacer otra fiesta en el honor de la chica que era virgen. Pero si no es virgen, cae la nariz para abajo. Los gitanos españoles realizan la prueba del pañuelo de otra forma distinta, porque la prueba de la virginidad la realiza la Junta Ora. Esto puede ser debido a que cada tribu de gitanos tiene su propia forma de realizar la prueba de la virginidad. Pero todas las formas de la prueba se adapta a lo que dice Deuteronomio 22. Aunque creo que la prueba de la virginidad con el pañuelo realizado por una mujer, los gitanos lo copiaron de Egipto. Pongan atención, porque debo explicar esto con más detalle. Cuando los gitanos llegan a Egipto, llevados por Nabucodonosor y después por Alejandro Magno, todavía se llamaban la casa de Israel. Siguieron practicando la prueba de la virginidad como lo venían haciendo, es decir, con la sábana o la vestidura. Tanto los judíos y la casa de Israel, que habitaban en Egipto, padecieron varias persecuciones, una de ellas lanzada por Antíoco Epifanes. Pero, Antíoco Epifanes, persiguió a todos los judíos, los que vivían en Siria, los de Egipto, y por último en Israel. El libro titulado, Interpretaciones helenísticas del pasado de Israel, en la página 158, hablando de las persecuciones a los judíos de Egipto. En época de Antíoco Epifanes dice: los malos sentimientos de los egipcios contra los judíos probablemente comenzaron a despertarse, con la inmigración de judíos a Egipto después de las persecuciones de Antíoco Epífanes en Siria. Finalmente, Antíoco Epifanes fue derrotado por los judíos macabeos. Antíoco había profanado el templo sacrificando cerdos. Desde ese tiempo, se celebra la fiesta de Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces. Y en el honor a esa victoria se hizo el candelabro de 9 brazos. El motivo, por el cual se hizo el candelabro de 9 brazos, es porque, según cuentan, cuando terminó la guerra con Antíoco, en el candelabro, solo había aceite para un día, pero la luz duró 8 días. Por ello hicieron el candelabro de 9 brazos en honor a ese milagro. El episodio ancestral de los valientes que alumbraron 8 días el templo con una brizna de aceite no pierde ni actualidad ni belleza en la segunda década del siglo XXI. Una vez fueron encendidas las 8 velas, el festejo continuó durante horas con comida, bailes y cantos. Se podría pensar que los judíos y la casa de Israel podrían estar tranquilos con la derrota de Antíoco Epífanes. Pero lamentablemente, no fue así, porque llegó el Imperio Romano, y de igual manera sufrieron persecuciones. Es aquí, donde, personalmente creo, que debido a las persecuciones, los gitanos que todavía se llamaban la casa de Israel, huyen y se marchan de nuevo a Babilonia. Flavio Josefo, sobre el año 60 después de Cristo, nos dice que las 10 tribus estaban al otro lado del Éufrates. Debido a la terrible guerra que el Imperio Romano hizo contra Israel,
en el año 70, bajo las órdenes del general Tito, que mató a 500.000 judíos, y se llevó cautivos a 100.000. Las tribus que estaban al otro lado del Éufrates, quisieron cambiar de lugar, y habría una división de caminos. Unos se irían hacia la India, y otros volverían a Egipto. Los que volvieron a Egipto, se encontraron que muchos judíos eran cristianos. Y posiblemente fue aquí, donde muchos hebreos, de la casa de Israel se convirtieron a Cristo. Recuerden que cuando los gitanos llegan a Europa, ellos dicen que sus antepasados eran cristianos. Pero luego se apartaron del Señor. El documento del Ayuntamiento de Arras de Francia y otros documentos, que datan de su llegada a Europa, en 1427 o antes, queda constatado, que los gitanos responden a las preguntas. Y ellos responden que salieron de Egipto porque fueron expulsados por los sarracenos, que son, los musulmanes. Todo indica, que la mayor parte de gitanos vinieron de Egipto a Europa, y que huyeron de la invasión musulmana. Los gitanos dijeron la verdad, cuando llegaron a Europa y dijeron que sus antepasados eran cristianos. Las persecuciones en Egipto contra el cristianismo está constatada por la historia. El libro titulado, Lo secreto y lo sagrado. En la página 104 dice, la invasión musulmana en el siglo VI, debilitó a las iglesias en Egipto, alrededor del año 1000, se dispuso la destrucción de iglesias y la matanza de cristianos. Así, como Egipto pertenecía al Imperio Bizantino, los que huyeron, se fueron a Constantinopla. Porque en todo el Imperio Bizantino, principalmente se hablaba el griego. Por ello en el léxico romaní, hay muchas palabras griegas. La presencia de los gitanos está claramente atestiguada en Constantinopla en 1150. Y algunos dan una fecha anterior. Una larga presencia en el Imperio Bizantino somete su lenguaje a una significativa influencia del griego. Hay varios documentos históricos, que justifican esta historia. Es decir, que los gitanos fueron cristianos en el pasado. El libro titulado, La historia de los judíos bizantinos, escrito por el judío, Elie Cohen, que es anatomopatólogo, investigador en biología celular, bioquímica celular y formología celular, y profesor emérito de la Universidad de Miami. Ha escrito 18 libros de ciencias, un diccionario enciclopédico ladino, inglés y la biografía del rabino Nissim Ovadia. Elie Cohen, en el libro que hemos mostrado, en el capítulo 13 y la página 75, hablando de los gitanos Atinganoi, dice que son samaritanos. Que estaban en el Imperio Bizantino en el año 812 después de Cristo y en la página 76 hablando de los gitanos Atinganoi, dice. Hay una conexión samaritana-gitana, con gitanos de Constantinopla del siglo XI remontados a un origen samaritano. Pero el Dr. Cohen nos explica que los gitanos Atinganoi eran una secta que practicaba la brujería, el judaísmo y el cristianismo, y por ello dice que los gitanos pueden ser dos tipos de cristianos primitivos, que se pensó que habían desaparecido. Uno de ellos eran los ebionitas. Ireneo de León sobre el año 189 después de Cristo, nos dice que los ebionitas eran judíos creyentes en Jesús como Mesías. Pero otros consideran que eran una secta, que mezclaron el cristianismo con el judaísmo. El otro grupo, que dice, son los llamados Paulicia, que también eran judíos y también se les consideraba una secta. La historia nos dice que los primeros cristianos de Egipto eran principalmente judíos de Alejandría. Se cree que la iglesia en Egipto fue fundada por Marcos, durante la época del emperador romano Nerón. Pero encontramos que los judíos de Egipto se convirtieron antes del reinado de Nerón, pues en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Encontramos que judíos vinieron a Jerusalén celebrar la fiesta de Pentecostés,
y se convirtieron. Sea de cualquier modo, un gran número de egipcios abrazó la fe cristiana. Esta se extendió por todo Egipto en unas pocas décadas, como puede verse en los escritos del Nuevo Testamento en Guanasa, en el Egipto Medio, que datan de alrededor del año 200. Hay un fragmento del Evangelio de Juan escrito en idioma copto, que se encuentra en el Alto Egipto y que datan de la primera mitad del siglo II. La Iglesia copta acepta las pruebas de la virginidad de la mujer. Y en su artículo 45 de la ley de la Iglesia copta de Egipto, acepta la anulación del matrimonio, si encuentra que la mujer no fue virgen al matrimonio. En Egipto, aún hoy día, sobre todo en las zonas rurales, se practica la prueba de la virginidad, y es una mujer quien lo hace. Por lo tanto, a mi modo de ver, queda justificado que 1. Los gitanos como casa de Israel, se hicieron cristianos en Egipto. 2. Que la prueba de virginidad realizada por una mujer, lo copiaron de Egipto. 3. Que dijeron la verdad, cuando llegaron a Europa y dijeron que venían de Egipto. 4. Que muchos de los gitanos, no estuvieron en India, a pesar de tener parte del léxico del sánscrito. El libro titulado, Costumbres matrimoniales del mundo, de la leña a las lunas de miel. En la página 113 hablando de la boda egipcia, la madre de la novia, dice que debe enseñar un pañuelo, con la prueba de la virginidad. En la página 2 del capítulo 10 del libro que vemos en la pantalla, explicando sobre la prueba de la virginidad en las mujeres egipcias. Dice, que es una mujer, quien realiza la prueba de la virginidad, en presencia de familiares del novio y la novia. Después los familiares sacan el pañuelo, para que lo vean los familiares y los invitados. De igual manera el libro que tenemos en pantalla, en la página 129, describe la prueba del pañuelo en una boda egipcia y, como una mujer, a la que llama comadrona, es la que realiza la prueba, y una vez realizada, sacó el pañuelo, para enseñarlos a los familiares. Esta costumbre en Egipto, prácticamente, solo se realiza en las zonas rurales. Aunque hace algunos años, hubo un problema, porque un militar quería implantar la prueba de la virginidad a todas las niñas egipcias que fueran a estudiar a la universidad. Así, hemos visto, como en las zonas rurales de Egipto, todavía se practica la prueba de la virginidad, realizándola una mujer, y en los gitanos de España, la realiza la juntadora. Una de las pruebas de que esta es una costumbre milenaria en los gitanos, son las canciones que se le cantan a la novia, llamadas las alboreas. En casi todas las alboreas, se acompaña un estribillo, que como acabamos de escuchar es el yeli. Esta palabra, tiene un tremendo significado, además de ser una palabra que es de origen hebreo bíblico. Como veremos.
El palo del alboreá o alborea tiene su tronco en Sevilla y Cádiz, resto de Andalucía y Extremadura. Este palo, de procedencia gitana, es una copla de 4 versos, hexasílabos y un estribillo. Es uno de los estilos mejor guardados por los gitanos, ya que es una melodía propia de sus ritos nupciales, sus casamientos, y las letras hacen referencia a la virginidad de las novias. Eli Eli, de los gitanos, es una melodía propia de sus ritos nupciales, y sus letras más divulgadas hacen referencia a la virginidad de la novia. Aunque la palabra Yeli en el hebreo bíblico hace referencia al comienzo de un nuevo hogar y el amor de Dios, el léxico hebreo español, en la página 72, nos dice que en hebreo tenemos la palabra Yelid, que va acompañada de otra palabra que es Bayit. Estas dos palabras quieren decir el nacimiento de una nueva familia, el nacimiento de un hogar. Las alboreas hacen referencia al nacimiento del nuevo hogar, por ello las alboreas dicen a la novia que se despida de su familia. Como pueden escuchar, la alborea dice que se despida de su familia, y acto seguido, entra el Yeli, que es como decir, nace, o comienza ese hogar. Pero Yeli no significa solamente eso, porque la palabra Yeli tiene varios significados. La palabra Yelej también significa irse, o andar. Nos recuerda al Yelem, Yelem. Y que les habla de su lucha de pueblo errante, cuyo destino ha sido siempre andar y andar. Anduve, anduve, en romaní, Yelen, Yelen. Yelen, Yelen. Lungone, dromensa. Así, la palabra Yeli, en hebreo es, Yelid, es la misma palabra, que significa, comienzo, que junto a la palabra Bayit, significa comienzo de una familia. Como pueden observar, estas palabras son puro hebreo bíblico. La palabra Yeled y Yalad, que proceden de la misma raíz de Yelid, y tiene que ver con asuntos familiares, como tener hijos, quedarse embarazada, y criar hijos. Así, podemos certificar con total seguridad, que la palabra Yeli, de las alboreas gitanas, es una palabra hebrea y tiene que ver con el comienzo de un nuevo hogar. Otra palabra, que encontramos en hebreo bíblico, relacionada con la familia es, Rom. En este caso se trata de alguien que está en la posición más alta. Esta palabra, Rom, siempre se refiere a un hombre, que es más alto que los demás, y puede ser en sentido, de una posición de mando, o que es más alto físicamente. Así lo vemos en Deuteronomio 1, 28, que dice: ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac.
En este versículo, la palabra alto es rom, y se refiere a personas más altas físicamente que los israelitas. Esta palabra la encontramos en muchos pasajes de la Biblia, y siempre se refiere a una posición más alta, de autoridad. Una definición exacta la tenemos en Isaías 57:15, que se refiere a que Dios tiene la posición más alta, en cuanto a autoridad, y dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para que puedan darse cuenta de la importancia de este verso, pondremos la palabra rom donde le corresponde y sonaría así: porque así dijo el rom y sublime. ¿Se dan cuenta? Son palabras, puro hebreo bíblico. En los gitanos, una palabra generalizada para decir hombre, o marido es rom. Y se refiere que en la casa, es el hombre, el cabeza. Además también existe, lo que los gitanos de Polonia y otras naciones, llaman el serorom, que es el gitano, que es nombrado por los gitanos más viejos, como el de más alto mando. Y que lo vemos en la película, Los violines dejaron de sonar, una película real sobre la persecución nazi contra los gitanos. Necesitáis más pruebas de que tenía razón. Debemos escapar mientras nos quede tiempo. Esté el Sherorom conforme o no. Y yo pido al Consejo que elija un nuevo Sherorom. Un hombre capaz de llevarnos lejos de este peligro mortal. El único hombre que supo ver este peligro. Dimitri. No podéis hacer esto. Me nombrasteis vuestro jefe de por vida. En circunstancias inusuales podemos cambiar el jefe. En circunstancias inusuales no aconsejamos, decidimos. Pongo el asunto a votación. Por favor, levantad la mano si queréis que Dimit Mirga sea nuestro nuevo Sherorom. El serorom es lo mismo que príncipe o jefe que encontramos en la Biblia. Esta palabra la encontramos en Éxodo 18 y 25, cuando Moisés nombra a los jefes de 1000, 100, 50 y 10. En el original dice, príncipe. Y en hebreo suena, como ser. Esta palabra en arameo la encontramos en Daniel 6, 3, donde al gobernador se le llama Sarak. Y al pronunciarla suena como Sarre. Así encontramos que serorom está en la Biblia, y son dos palabras del antiguo hebreo y arameo. Otro punto muy importante sobre la familia, es lo que se llama la cris, o consejo de ancianos, y el nombramiento del jefe de familia, que su nombre en romaní es serorom. Esta palabra suena así en hebreo, rom. Documentos históricos nos dicen que, cuando los gitanos llegan a España, vienen en grupos familiares de 30 a 100, en cada grupo. Al frente de ellos iba un gitano, que decía que eran conde o duque. Estas son las bandas que llegaron. Don Juan de Egipto Menor, 12 de enero de 1425.
Don Tomás, conde de Egipto Menor, 8 de mayo de 1425. El duque Andrés y el conde Pedro, 9 de junio de 1447. Jacobo de Egipto Menor, 14 de marzo de 1460. Don Martín y Don Tomás, 1460. Duque Pablo del Pequeño Egipto, 28 de junio de 1471. Conde gitano, que visita Madrid, 21 de mayo de 1484. Muchos creyeron que los gitanos se inventaron los títulos. Pero el tiempo ha demostrado que no se inventaron, porque hasta día de hoy gitanos de diferentes naciones siguen teniendo el consejo de ancianos, y lo que sería el conde o duque. Que lo llaman el Serorom y que también lo vemos en la Biblia. Pero algo asombroso que observamos en la Biblia, es que, a los jefes de familias, se le llamaba jefes, príncipes y duques. Uno de esos pasajes lo vemos en Génesis 36 verso 15, cuando menciona la palabra jefe, en el original es, duque, capitán, príncipe y otros. Así el duque, conde, Serorom, los menciona la Biblia. Y cuando los gitanos se presentaron como condes o duques, estaban diciendo la verdad.